Bienvenidos a la universidad. Nuevamente, ahora estamos tratando el libro Estrategias Espirituales, un manual para la guerra espiritual. Hoy tenemos la lección número 2, enlistándose en el ejército de Dios. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Desde ese punto, tú te enlistaste en el ejército de Dios y ahora debemos de actuar como soldados. Una persona que se enlista en un ejército es entrenada y esa persona requiere disciplina. Y nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como enlistados en el ejército de Dios, Jesucristo es nuestro capitán y Él va al frente de nosotros. Pero antes de ir a la guerra, tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento. Por eso animamos tanto a la gente a que entren en todos los cursos que tenemos, porque nosotros debemos de ser autodidactas, quiere decir, en todo tiempo debemos de estar aprendiendo y discerniendo la palabra de Dios. Vamos en este momento a los objetivos que vamos a aprender en el capítulo número 2, enlistándonos en el ejército de Dios. Así es que número 1, el primer objetivo es escribir el versículo llave de memoria. Número 2, definir la palabra arrepentimiento. Número 3, explicar la importancia del arrepentimiento. Número 4, definir la palabra conversión. Número 5, explicar la importancia de la conversión. Número 6, definir justificación. Número 7, explicar qué significa ser salvos. Y número 8, usar la parábola del hijo pródigo para describir el arrepentimiento y la conversión. Vamos a iniciar con el versículo llave. Es Lucas 5:32. Lucas capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor dice, yo no vengo a llamar a los que ya están en mí, vengo a llamar a los que no están. Vengo a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es el plan de Dios. Él vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos a ver lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión interior o cambio de mente que resulta en una acción exterior de volverse del pecado a Dios y a la justicia. Quiere decir, como ser humano, cuando yo me arrepiento, yo digo, yo cambio de manera de pensar, cambio de manera de actuar y cambio mi manera de conducirme. El arrepentimiento tiene que traer un cambio en mi vida. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 11:18. Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y sí, cuando Dios había escogido su pueblo, que es Israel, es el pueblo de Dios, siempre debemos de orar por Israel, bendecir a Israel y pedir la protección de Dios para su pueblo. Pero Dios quería salvar a todo el mundo y los israelitas endurecieron su corazón y no reconocieron a Jesucristo. Pero eso era necesario para que la salvación llegara a los gentiles, a aquellos que no eran de Israel, a todo el mundo entero. Vamos a ver lo que dice Hechos 5:31. Hechos capítulo 5, versículo 31 dice lo siguiente: a este Jesús Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así es que Dios tiene un plan para su pueblo, pero Dios quería que todos los gentiles, los que no estaban siendo parte de Israel, recibieran salvación a través de Cristo Jesús. Por eso los israelitas le rechazaron, y al rechazarlo la salvación se fue a los gentiles y a todo el mundo.
Vamos a ver la importancia de arrepentimiento. Cuando una persona recibe a Cristo, algo que debemos de constatar es que esa persona está teniendo un arrepentimiento genuino, que verdaderamente está dándole su vida al Señor. Y que es arrepentirse, es darle la espalda al pecado, es sentirse mal de haber ofendido a Dios. Es decir, ¿cómo es posible que hice cosas tan terribles y tan malas? Señor, perdóname, límpiame, lávame, ya no quiero ser así. Cuando una persona se arrepiente, esa persona recibe el perdón de Dios. Pero vamos a ver algunos puntos importantes. ¿Por qué es tan necesario el arrepentimiento? Número 1, Dios lo ordena. Veamos Hechos 17:30. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden, un mandato de Dios y tenemos que obedecer, y a los que obedecemos nos da vida eterna. Número 2, es necesario para evitar la muerte espiritual. Veamos lo que dice Lucas 13:3. Lucas 13:3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso es nuestra misión de ir a ganar las personas que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y el campo es muy grande y la misión es grandísima, y todos debemos de hacer algo para ganar almas y formar discípulos. Número 3, el arrepentimiento es necesario para obtener la vida eterna. Lo dice Hechos 11:18 que leímos con anterioridad. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué hermoso que Dios tiene esta oportunidad para nosotros, pero Él no nos obliga. Nosotros tenemos que arrepentirnos y diariamente tenemos que ir a Dios y tener nuestro corazón limpio. La Biblia dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Número 4, el arrepentimiento es necesario para recibir el perdón de Dios. Veamos Hechos 2:38. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué hermoso. No solamente Dios nos da vida eterna, nos da el Espíritu Santo de Dios que viene sobre nosotros con poder. Primero, cuando tú te arrepientes de todos tus pecados, de toda tu maldad, viene el Espíritu Santo y entra dentro de ti y te da vida eterna. Veamos el número 5. El arrepentimiento es el deseo del corazón de Dios para toda la humanidad. Es el deseo de Dios para todos. Dios no hace acepción de personas. Solo está que nosotros abramos nuestro corazón y dejemos que Jesucristo venga y cambie nuestra vida. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que tú vengas y que te arrepientas de tu pecado, y esa es la voluntad de Dios y tenemos que hacerlo. Y no podemos tener pecado guardado porque no podemos desarrollar en Cristo. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos separa de la unción del Espíritu Santo. Camina en el poder de Dios. Podemos engañar a la gente que nos rodea, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. El número 6, el arrepentimiento es la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 5:32. Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El número 7, porque es necesario arrepentirse. Es necesario para entrar en el reino de Dios. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay personas que llegan a Cristo, se arrepienten, pero después algunos regresan a su vida antigua. Y Dios no quiere que vivas una vida doble, una vida poniendo un pie en el reino de los cielos y otra con Satanás. Porque dice, esas son las personas tibias y te voy a vomitar de mi boca. Vamos a hablar ahora de la conversión. ¿Qué es la conversión?
¿A qué nos referimos cuando una persona se convierte? La conversión son aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador y han salido del reino de las tinieblas al reino de la luz y se han convertido a ser cristianos, seguidores de Cristo, creyentes de la palabra, y ahora están en el ejército de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice el libro en cuanto a conversión. Cuando pides el perdón de tus pecados, experimentas la conversión. Conversión significa volverse. Cuando es usada en conexión con el arrepentimiento bíblico, significa volverse del camino errado al camino correcto. Dejas el reino de Satanás y te unes al reino de Dios. Vamos a ver un versículo, Lucas 1:16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a su Dios. De eso se trata la palabra de conversión. Convertirse es volverse de la oscuridad del pecado a la luz y a la justicia de Dios. Veamos lo que dice Hechos 26:18. Para que se conviertan de las tinieblas al reino de la luz. Ahora veamos, es volverse del poder de Satanás a Dios, al poder de Dios. Hechos 26:18 dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué más significa la conversión? Es volverse de las cosas terrenales a las cosas espirituales. Lo dice Hechos 14:15, y diciendo que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo. Dios quiere que dejemos los caminos incorrectos y nos vayamos a convertirnos a Él. Andábamos por malos caminos, pero ahora nos volteamos al camino de Dios. ¿Qué es conversión? Es volverse de los falsos dioses al verdadero Dios viviente. Dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y número 5, la importancia de la conversión. Vamos a ver por qué es tan importante que una persona se convierta. Porque hay personas que pasan al frente a recibir a Cristo como Señor y Salvador y pasaron al frente y pensaron que ahí se terminó todo y siguen con una vida igual como la de antes. Pero es necesario que la persona que viene al Señor la tomemos de la mano y no la soltemos y vayamos y supervisemos, discipulemos a esa persona para que esa persona siga el camino de Dios. Es como un bebé que nace en una familia. Si tú no cuidas a ese bebé, se va a morir. El bebé necesita muchas atenciones. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo, tenemos que no despegarnos de esa persona. El punto 5 es la importancia de la conversión. ¿Por qué es importante que una persona se convierta del reino de las tinieblas al reino de la luz? Vamos a ver puntos importantes. Número 1, es necesario para entrar en el reino de Dios. Número 2, te salva de la muerte espiritual. Número 3, es necesario para borrar los pecados. O sea, Dios quiere un arrepentimiento genuino y una conversión. Ya no soy la misma persona, porque ahora sigo a Cristo. Vamos a ver otro punto importante, la justificación y la salvación. Vamos a ver qué es la justificación. Hay dos terminologías que usa la palabra de Dios en relación con el arrepentimiento. Y estas terminologías son dos palabras, justificación y la otra es la salvación. Veamos lo que dice Juan 3, capítulo 3, versículos 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí está hablando acerca de la importancia estamos hablando de justificación y de salvación. Solo Cristo Jesús nos puede dar esa justificación. Bueno, cuando te arrepientes del pecado y tomas la decisión de volverte de tus caminos pecaminosos, se establece una relación correcta con Dios. Tú tienes ese deseo ferviente de servir a Dios y tú dices, de Dios yo ya no me separo jamás.
le voy a seguir hasta que Él venga, hasta que Él me lleve. Ese es mi compromiso con Dios. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, me sienta bien, me sienta mal, estoy en cualquier situación. Yo he prometido seguir a Cristo. Esta relación correcta o estatus recto delante de Dios es llamado justificación. Veamos Romanos 6, 16 al 18. Romanos 6, 16 al 18 dice: ¿no sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si somos justificados por Cristo Jesús, y eso es lo que nos trae la salvación, es un regalo de Dios, no es que lo merecíamos. Ahora, el siguiente punto, la guerra espiritual y el punto de vista bíblico. Nosotros debemos de continuamente saber que va a haber una guerra y que tenemos que estar listos, y que si seguimos a Cristo somos más que vencedores. Y por último, cuando ustedes leen la parábola del hijo pródigo, que está en el capítulo 15 de San Lucas, versículos 11 a 24, vamos a encontrar 3 puntos importantes. En el hijo pródigo pudimos ver que hubo arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de pensamiento, un cambio de, oye, pues yo me arrepiento, ya no quiero hacer las cosas que hice, me arrepiento de haber cometido ese pecado, pero ahora yo sigo a Cristo, cambio mi manera de pensar, ya no pienso como pensaba antes. El otro punto es la conversión, actuando en la decisión. No solamente voy a decirlo, lo voy a hacer. Y el hombre pródigo, usualmente hay hombres pródigos en el mundo que necesitan regresar a Dios. Les agradecemos mucho la atención a la lección número 2 de este libro. Gracias. El objetivo es escribir el versículo llave de memoria. Número 2, definir la palabra arrepentimiento. Número 3, explicar la importancia del arrepentimiento. Número 4, definir la palabra conversión. Número 5, explicar la importancia requiere disciplina, y nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como enlistados en el ejército de Dios, Jesucristo es nuestro capitán y Él va al frente de nosotros. Pero antes de ir a la guerra tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento. Por eso animamos tanto a la gente a que entren en todos los cursos que tenemos, porque nosotros debemos de ser autodidactas, quiere decir, en todo tiempo debemos de estar aprendiendo y discerniendo la palabra de Dios. Vamos en este momento a los objetivos que vamos a aprender en el capítulo número 2, enlistándonos en el ejército de Dios. Así es que número 1, el primero. Bienvenidos a la universidad nuevamente. Ahora estamos tratando el libro Estrategias Espirituales, un manual para la guerra espiritual. Hoy tenemos la lección número 2, enlistándose en el ejército de Dios. ¿Cuántos de ustedes recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Desde ese punto, tú te enlistaste en el ejército de Dios y ahora debemos de actuar como soldados. Una persona que se enlista en un ejército es entrenada y esa persona